Les saluda Giovanni Duffer desde la ciudad de Nueva York con un programa de lasallistas en el mundo. Esta semana nos trasladamos hasta Colombia, donde vamos a conversar con Juan Pablo Quintero Vélez. Pero antes, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Y orémosle. Juan Pablo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en el programa Lasallistas en el mundo de aquí de la ciudad de Nueva York. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? No, no, excelente. Muy bien, gracias a Dios. Pues complacido también por la invitación de hablar un poco de toda esa experiencia lasallista que he tenido y que ese programa pues ayuda pues a conocer un poco más también a otros lasallistas de otros países pues también, conocer otras experiencias. Muy chévere, me gusta mucho y gracias por esta invitación. Ok, un placer. Bueno, vamos a empezar entonces. Ahora cuéntanos, para las personas que van a ver este programa en otros países, ¿dónde tú naciste y dónde estudiaste? Bueno, yo nací aquí en Colombia, en una ciudad que se llama Bello, la ciudad de Bello, es cerca a la ciudad de Medellín, ¿sí? Es una ciudad aledaña. Eh, Estudié en un colegio de La Salle, que se llama el Colegio La Salle Bello. Soy egresado, exalumno también de esa institución. Hice proceso vocacional y termino la carrera, sigo activo con La Salle. Ahorita soy en este momento docente en uno de los colegios de La Salle, también de Medellín, que es La Salle Envigado, y allí pues imparto la asignatura de religión, ética y valores, y acompaño pues como todo el área de la pastoral, jurídica ocasional, catequesis, entre otros pues proyectos que tiene pues como el colegio. Entonces, después de 2 años te retiraste, no terminaste para ser hermano. Exacto, sí, yo a los 2 años, pues en el proceso de discernimiento, que también permite el postulantado, me di cuenta que quizá la vida consagrada no era pues como mi proyecto de vida, pero sí tenía claro que mi proyecto de vida desde lo educativo sí lo quería realizar dentro de La Salle. Por eso hoy en día sigo en el mundo de La Salle, sigo construyéndome como lasallista, construyendo esa identidad lasallista que tengo hoy en día. Pero no, entonces a los 2 años ya me retiré y dejé la vida consagrada, pero me dedico hoy como servidor a La Salle desde el laico, ¿sí? Como laico y como seglar. Ok, perfecto, me parece muy bien. De todas maneras, tienes una vida que está unida a la Salle. Sí, señor, claro. Muchísimo, muchísimo. Perfecto, gracias. Ahora vamos a hablar un poquito de tus estudios en la Salle. ¿Qué es lo que tú más recuerdas y qué es lo que tú piensas que te dejó la mejor enseñanza de tus maestros y de los hermanos en los años que estudiaste allí? Bueno, em, yo antes, por ejemplo, yo estudiaba en un colegio parroquial, hacía parte de la arquidiócesis de Medellín. em, yo decido porque no sentía como, no me sentía a gusto en esa institución. Quería como cambiar de ambiente, cambiar de otro tipo de educación. Em, Había en mi zona, mi municipio de Bello, un colegio muy famoso que todo el mundo le decía La Salle, La Salle, La Salle. Y yo no sabía, pues, en realidad qué era La Salle. Y yo, con unos compañeros también de ese colegio, decidimos, no, cambiémonos de colegio. La Salle dicen que es muy bueno, que es muy chévere, que es muy bacano. Y bueno, yo decidí hablar con mis padres, les argumento por qué quisiera cambiarme de institución. Y bueno, a lo que ellos acceden y me cambio de institución en La Salle. Faltaban ya 4 años para graduarme, entonces ya terminaría, o el plan era terminar en La Salle, ¿sí? Cuando yo empiezo a conocer La Salle, me pareció que fue un ambiente, que es un ambiente muy caluroso, muy fraternal, muy servicial, muy diferente si lo comparo a la escuela anterior, la institución educativa donde estuve antes. Muy diferente. Y uno lo nota desde el trato, por ejemplo, del maestro. Hoy puedo decir que tuve maestros muy chéveres, muy cercanos, que hoy en día todavía son muy cercanos a mí, que me vieron crecer, que me vieron madurar y que hoy son colegas míos también, por ejemplo.
no hace nada, del año pasado entró, por ejemplo, un profe que me dio a mí en el grado, en el último grado, el grado 11, que me dio a mí la asignatura de física y éramos colegas, somos colegas pues actualmente. Entonces es como ver esa transición de que me vieron crecer y hoy me están viendo madurar, me están viendo cosechar, me están viendo que estoy recogiendo unos frutos de todo eso. Bueno, la mayor enseñanza que me deja a mí La Salle, yo digo que yo empecé a ver en los hermanos de La Salle, cuando empecé a conocerlos más a fondo y conocer su estilo de vida, que me fueron llamando la atención y me fueron atrapando poco a poco, es como su sencillez, su forma en la que vibran o su energía la que vibra, eh, y con la pasión con la que educan y forman al joven y al niño de hoy, ¿sí? Porque yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de tener influencia de hermanos jóvenes, ¿sí? En el colegio donde yo estudié estaba ubicada o está ubicado todavía la casa del escolasticado, que son los hermanos que pasan del noviciado, pasan al escolasticado. Entonces son hermanos relativamente muy jóvenes. Y esa juventud y esa jovialidad de los hermanos fue la que me llamó la atención, porque se veía en ellos una pasión muy, muy grande, siendo tan jóvenes, por educar jóvenes. Y un compromiso muy, muy chévere, muy bacano. No era uno de esos maestros que nunca se preocupaban por uno, no, al contrario, el hermano siempre buscaba ir más allá con uno, de acompañarlo, de guiarlo, orientarlo, no solo desde lo espiritual o religioso, sino también desde esas múltiples dilemas que tiene uno como adolescente, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, me enamoro mucho más de La Salle cuando conozco lo que es la pastoral juvenil y vocacional, ¿sí? Un día me invitan a un encuentro de liderazgo en, en el colegio. Yo dije, bueno, no sé qué será, pero bueno, vamos. Cuando vivo ese encuentro, un encuentro lleno de mucha espiritualidad, de mucha oración, de mucho recogimiento, de mucha reflexión, de conocer personas diferentes a las que estoy acostumbrado a conocer en el colegio, eh, a descubrir que dentro de mí hay, por ejemplo, un líder cuando yo antes no lo veía, ¿sí? Allí entonces empecé un proceso pastoral que me enamoró y me fue enamorando muchísimo más de La Salle poco a poco, ¿sí? Y que me ayudó a descubrir grandes potencialidades en mí. Y no solo esas potencialidades, sino también me ayudó a redescubrirme, a reflexionar sobre mis asuntos personales, mis asuntos que de quizás de pronto como crisis emocionales, crisis existenciales que tenía en mi momento, me ayudaron a encontrar muchas soluciones, muchas respuestas a muchas preguntas que uno como ser humano se hace, ¿sí? Entonces, a partir de que conozco la pastoral, mi mundo cambia, mis amistades, mi foco, mis proyecciones. La pastoral, bueno, me llamó muchísimo más a conocer, por ejemplo, el estilo de los hermanos y por eso decidí hacer en algún momento proceso vocacional. Me ayudó también la pastoral a hacer, no sé de pronto cómo lo llamarán en Ecuador, pero hay una figura de liderazgo en las instituciones, en el último grado, que es aquí, que es la personería, ¿sí? Como decir, el líder de todo el colegio, que es elegido por elección popular y todo eso. Entonces me ayudó a ser el líder de la institución, aquí lo llamamos personería, entonces yo fui el personero del colegio, en el cual encontré mi pasión por la educación. Hasta ese entonces no tenía claro que iba a estudiar educación o que quería servir a la educación. Cuando tomo este liderazgo en la institución, conozco la realidad de la institución, eh, me mezclo en esa realidad también, porque yo me unté de la realidad y yo dije, necesitamos personas en la educación y yo quiero ser una de esas que quiero estar. Entonces ahí es donde se me mezcló el actuar pastoral de los hermanos,
y como esa inquietud de educar, ¿sí? Entonces, los hermanos sirven para la educación, su carisma es educativo. Me parece que el accionar pastoral juvenil que hacen es llamativo, entonces, ¿por qué no intentarlo? ¿Sí? Es una decisión que tomé. Yo no me imaginé que iba pues como a querer tener o a tener esa inquietud por una vida religiosa, ¿sí? Pues la verdad, para nadie es un secreto, aquí en Medellín la vida religiosa no es muy llamativa, Medellín. Entonces, pero aún así yo dije, quiero conocer, no sé si eso va a ser mi vida, pero quiero conocer y quiero intentarlo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí tomé la decisión, eh, hubo muchos choques personales, familiares, emocionales, eh, pero que poco a poco Dios le va dando la fortaleza para superar esos obstáculos, ¿sí? Superar y llevar a solucionarlos, ¿sí? Por ejemplo, con mi familia tuve muchos inconvenientes. Ellos no aceptaban la idea de que yo me tuviera que ir del hogar, de la casa, eh, porque somos una familia muy unida, muy cercanos. Entonces, la idea de que yo me fuera del hogar era una idea que nos gustó mucho, pero poco a poco fueron entendiendo como lo que yo quería y los proyectos que tenía, ¿sí? Entonces, y luego todo ya tornó a su normalidad y todo eso. Y a partir de allí, entonces, eh, me vuelvo entonces postulante, empiezo pues como a vivir con los hermanos, a conocer el estilo de vida ya mucho más de cerca, la realidad que ya es muy diferente desde el ser consagrado, ¿sí? Independientemente de que usted no sea hermano, para el exterior usted ya es un hermano, que hace parte de la congregación como postulante, así no tenga el hábito. Para la gente del exterior, usted es un hermano, entonces usted ya es un referente, ¿sí? Un referente y un referente de testimonio, ¿cierto? Entonces, algo que yo les he aprendido a los hermanos y a los que he conocido es ese referente de testimonio, ¿sí? Conocí hermanos que dan muy buen testimonio de ese legado que dejó nuestro fundador San Juan Bautista y ese legado que hoy suscita tanto también de Jesús, que es lo que me llama mucho la atención de los hermanos, y es que esa reflexión tan amplia de lo que es la figura de Jesús en la religiosidad y la fuerza que le dan ahí. Entonces, hoy eso es lo que me llama mucho a La Salle, a seguir sirviéndole a La Salle. Soy un convencido de que la educación es un arma muy poderosa para transformar el mundo, transformar vidas, corazones. Y aquí estamos en el proceso también de seguir ayudando a esas nuevas generaciones que son tan difíciles hoy en día. Esos jóvenes son complicados, los adolescentes son difíciles de sobrellevar. Entonces, aquí vamos. Ok, me parece excelente. Gracias por toda esa información que nos has dado. Ahora, de todo esto que captaste de la vida de los hermanos en todos estos años que estuviste con ellos y ahora que estás como docente, ¿qué aplicas tú de todo ese aprendizaje con tus alumnos? ¿Qué consejo tú les das, aparte de lo que le enseñas, la materia, que sea religión, lo que sea, para un aprendizaje de vida también? Porque en la Salle también recibimos ese tipo de enseñanzas. ¿Cómo tú guías a tus estudiantes para el futuro, para cuando salgan de la Salle puedan enfrentar la vida? Bueno, yo actualmente trabajo, pues estoy acompañando chicos de alrededor de 10, 11, 12 años, ¿sí? Sí, podríamos decir que ya son chicos que están entrando quizás en la preadolescencia. Eh, es una edad muy difícil, una edad en la que los chicos tienen muchas dudas, muchas inquietudes, muchas inseguridades, ¿sí? Yo lo primero que hago como docente es intentar conocer al alumno desde su realidad, ¿sí? No ser un docente que únicamente entra al aula, ¿sí? Imparte un tema, imparte cierto contenido académico y sale del aula eh, terminando como ese contenido, ¿sí? Yo me voy más allá. Por ejemplo,
Cuando uno entra al aula, yo, por ejemplo, soy muy observador. Dice, cuando un chico que es tan alegre, tan de pronto extrovertido, eh, y hoy entro al aula de clase y lo veo y es un chico que está achicopalado, que está eh, bajo de ánimo, como triste, con cara larga. Bueno, ahí donde yo digo, ese muchacho le pasa algo. Algo le pasó que hoy no está bien, ¿sí? Que no es la esencia de él. Entonces ahí donde entra mi inquietud, ¿qué pasó? Donde yo me acerco al estudiante, ¿sí? Porque me importa mucho más cómo siente el estudiante, me importa mucho más lo que tiene que decir el estudiante en ese momento, mucho más que mi contenido, ¿sí? A veces esos contenidos eh, se quedan en el aire o se nos entra por uno y por el otro, se nos sale, pero lo que nos marca de un maestro es ese maestro que sale de lo normal, que no le importa dejar un momento de clase o el tema que estaba explicando por controlar un conflicto o mediar un conflicto que está sucediendo en el aula, ¿sí? Conocer las raíces de esos conflictos, conocer el porqué de esos conflictos. Eso es lo que me caracteriza a mí como docente, ¿sí? Yo soy convencido de que estos chicos hoy necesitan mucho más acompañamiento, porque si yo analizo la situación o la realidad, pues son chicos que hoy en día son muy solos, familiares muy ausentes, familiares que trabajan constantemente, que dejan a los chicos con una empleada, eh, que no están tan metidos en su formación y en su educación. Entonces, cuando están en la escuela, en el colegio, ahí es donde ellos buscan esa atención que no reciben en sus hogares, ¿sí? Entonces, mi papel también es muy paternal, ¿sí? Yo me preocupo mucho por los chicos, me preocupo mucho por cómo están, por si comieron, por si están comiendo. Eh, Uno identifica mucho en los chicos cuando empiezan a cambiar físicamente, ¿sí? Las niñas, por ejemplo, cuando empiezan a crecer, empiezan a volver mucho más vanidosas, el maquillaje, que eso, que aquello, cositas así que uno va identificando y que son aspectos que ellas van como adquiriendo de su identidad, ¿cierto? Entonces, es bueno uno estar acompañando para aconsejar hasta qué punto, hasta qué límite también tienen que llegar todos ese tipo de experiencia social que van teniendo los chicos. Que hoy en día los chicos ven algo por redes sociales y ese es su modelo a seguir, ese es el modelo que ellos tienen ahorita para empezar a imitar todos los que ven en redes sociales, ¿sí? Pero a veces no miden como los límites que tienen las redes sociales y que no todo lo que se ve en las redes sociales se tiene y se puede hacer, ¿sí? Hay que tener como esa diferencia. Entonces a los chicos hay que ayudarlos y acompañarlos mucho en ese mundo tan digital, tan tecnológico, porque lo digital y lo tecnológico es algo que es una herramienta muy útil, pero que a la larga también puede hacer mucho daño cuando no la usamos de forma útil o de forma como la debemos utilizar, ¿sí? Entonces, hoy en día lo que más caracteriza a Juan Pablo es acompañar al estudiante, como me sentí en algún momento acompañado por mis maestros y hermanos también cuando fui estudiante también. Perfecto. ¿Cuál es la mayor satisfacción que has tenido como docente, como maestro hasta este momento? Bueno, em, recuerdo mucho que me sentí muy bien. eh, Hace un año realicé un proyecto con todos mis estudiantes. El año pasado tenía estudiantes ya con una edad más avanzada, ya casi los que están terminando, grado noveno, décimo y once. Y me puse yo a identificar cuáles son esas falencias que tenemos como sociedad y que los chicos fallan tanto en, en su interacción con los demás, en su interacción social, de cómo se relacionan con el otro. Y pude identificar que los chicos, o al menos en la realidad del colegio donde estoy, son chicos que les cuesta mucho.
esa interacción con chicos o con personas que son con diferentes capacidades, de diferentes, con diversidad de capacidades. eh, en otro lado lo podríamos llamar personas especiales o personas que no tienen como las mismas capacidades que nosotros, ¿sí? Eh, entonces, decido hacer un proceso de inclusión, proyecto de inclusión, eh, con, relacionado con las comunidades sordas, ¿sí? En nuestro país, yo hice unos cursos de lengua de señas donde vi lo fundamental de que en la educación nos formen también para sabernos comunicar con las personas sordas. Y en Colombia eso es algo que es muy, de pronto, muy olvidado. Pocas instituciones tienen ese compromiso, muy pocas personas conocen de la lengua de señas, saben que los sordos se comunican y que también nos hablan. Ellos nos hablan por medio de su lengua, ¿sí? La lengua de señas es algo que es universal también. Obviamente cada país tiene su léxico también dentro de la lengua de señas, pero cuando les propuse ese proyecto a los chicos, les dije, bueno, listo, vamos a hacerlo. Y cuando terminamos el proyecto, fue un proyecto que les dejó a ellos marcado mucho porque dijeron, qué bueno yo poderme comunicar en algún momento con un sordo, eh, poder interactuar, conocer de su vida, porque es que también es una persona, también siente, ¿sí? Y es algo que me llena a mí mucho orgullo porque a muchos estudiantes, inclusive, que es lo que siempre quiere un maestro, y es que el estudiante vaya mucho más allá de lo que yo le dejo como herramientas dentro del aula, dentro del salón. Y muchos estudiantes iban mucho más allá, buscaban, investigaban, y eso hoy en día a los jóvenes es muy difícil conseguir que ellos queden como con esa inquietud de seguir investigando y seguir buscando cosas interesantes o cosas novedosas de un tema que yo le brindé. Eso es Ujú. muy complejo y para un docente es un orgullo que un estudiante busque esa capacidad de que desde su casa, de su tiempo libre, algunos de sus estudiantes me decían, profe, empecé curso de lengua de señas, etcétera, etcétera. Hay una que se metió de lleno en eso y, mejor dicho, me daba ya palo y seco a mí con la lengua de señas. Les digo, ahí donde y dice uno como docente, como maestro, le generé esa inquietud de ir más allá y de no quedarse con lo mínimo que yo le pude dar, ¿sí? Con las pocas herramientas que yo tenía para darles, ellos consiguieron muchos más y inclusive podría decir que hasta superar al maestro, podrían, ¿sí? Y es una de las cosas que yo la digo con toda normalidad porque el maestro no está para ser superior al estudiante, ¿sí? El estudiante puede superar al maestro totalmente y luego con naturalidad y así debe ser. Entonces, hoy en día lo que más me llena de orgullo es poder llevar al estudiante desde el año pasado con este proyecto, que también, por supuesto, lo haré este año con los estudiantes que tengo en este momento, llevar a conocer otra cultura, ¿sí? A ser más tolerantes, a que puedan interactuar con ese tipo de personas y a incluir a ese tipo de personas, ¿sí? Que también que son seres humanos, que sienten, que tienen rabia, que les duele el estómago, que tienen muchas cosas y que no son, por decirlo así, unos bichos raros, no son unos extraterrestres, sino que son personas que como nosotros queremos ser incluidos dentro de una sociedad. No, te felicito, me parece excelente, un proyecto muy bueno porque es una obra social también que hiciste y es algo, como tú dices, un aprendizaje de vida, ¿no? Porque ya Claro. aprenden, claro, a ser tolerantes, a ser comprensivos y a tratar de comunicarse con estas personas que no lo pueden hacer normalmente como lo hacemos nosotros. Entonces, yo creo que es algo que los va a marcar de por vida, este proyecto. O sea, que no es solamente por el momento del proyecto, sino que creo que para toda la vida lo van a recordar y siempre van a tener presente que aprendiendo se puede ayudar también. Claro, totalmente, totalmente. No, yo la verdad quedé muy satisfecho con ese trabajo. Eh, Cuando se terminaba, los chicos ya querían más y querían otra vez más, pero bueno, hasta ahí me llegó como mis posibilidades en el momento, claro, porque tampoco puedo decir que
soy el más experto en la lengua de señas, porque es algo muy complicado. Para aprenderla tenés que interactuar constantemente con un sordo, con una comunidad sorda. Eso es lo que te va a ayudar a ser más fluido en la lengua de señas, como en cualquier idioma, ¿cierto? Para vos aprender un idioma, si no interactúas con el idioma, con la lengua, no vas a poder aprender de forma correcta como tal. Entonces es complejo también, pues como esa situación. Es algo difícil, pero es un cuento muy, muy interesante. ¿Qué planes tienes para el futuro? Bueno, hasta ahora no, yo sí quiero, estoy convencido mucho de seguir educando, de seguir formando. eh, Amo mucho la docencia, me la disfruto, me la gozo mucho. Mm. Actualmente, ¿qué otros proyectos tengo en los que estoy trabajando? Y es dentro de la pastoral juvenil y educacional. Eh, Nosotros tenemos un movimiento que creamos ya hace varios añitos, más o menos 8 años, 9 años, con el difunto hermano Álvaro Llano, eh, un hermano muy conocido aquí en Colombia, que murió el año pasado. Con él creamos un movimiento de egresados de pastoral, que hoy lo llamamos ALDEP, ¿sí? Que es la acción lasallista de egresados pastoralistas. El hermano nos hizo una propuesta a ciertos egresados en cierta época y nos dijo, ¿por qué no hacer o crear un movimiento también de pastoral en los egresados? Porque anteriormente pues usted era egresado y ya hasta ahí llegó su proceso pastoral, porque el proceso pastoral lo vivió en el colegio y no había algo más que hacer. Entonces, actualmente soy activo dentro de ese movimiento, soy el coordinador de ALDEP a nivel nacional en Colombia. Eh, Estoy coordinando entonces lo que es toda la acción de los egresados de la pastoral que voluntariamente eh, han querido o quieren seguir perteneciendo y dar su granito de arena a la pastoral. Entonces nosotros somos un movimiento que se ha extendido también en Ecuador, en Venezuela, y vamos como dando esos pinitos y ayudamos entonces a hacer como un trabajo común con las pastorales de las instituciones, eh, con todo lo que es el eje transversal de la pastoral en los colegios, de los encuentros de liderazgo, eh, las misiones, por ejemplo, también apoyamos mucho las misiones. Hoy tenemos una misión a la cual somos muy presentes cada año en Semana Santa y en diciembre, que es la misión al Chocó, un departamento del Chocó, un departamento muy vulnerado por derechos humanos, muchas realidades pues en ese departamento. Hoy que le queremos dar fuerza desde nuestra acción es al proyecto Levadura que hoy nos propone el instituto, el proyecto Levadura que busca volver a esa raíz del más necesitado, del vulnerado, del marginado, del excluido, ¿sí? Hoy estamos apoyando mucho, por ejemplo, lo que es el proyecto Fratelli. Estamos empezando a mandar voluntarios a los proyectos de Fratelli que tiene el instituto, que es un proyecto Fratelli con los hermanos maristas, y estamos entonces en búsqueda de esa juventud que quiere ir a explorar, que quiere ir a otras fronteras, que quiere conocer, que quiere transformar, eh, y quiere aportar un poquito de su saber también, porque como ya muchos de nosotros somos profesionales, entonces queremos impartir nuestros saberes como profesionales en estos lugares donde hay muchos desplazados, hay muchos conflictos de culturas, porque el proyecto Fratelli, por ejemplo, ahorita en Colombia se abrió uno que fue en La Guajira, en el cual en este momento estamos participando también, llevando voluntarios poco a poco, cuando van surgiendo chicos o chicas que quieran pues estar allí. También hace varios años enviamos a una chica de acá de Colombia, al Líbano, proyecto de fraternidad en Líbano, proyecto muy grande, un proyecto muy interesante, que por cierto fue una experiencia muy, muy bonita para la chica que enviamos. Entonces estamos en ese trabajo
con el instituto, con el distrito, también con la RELAL, que nos está ayudando también a incluirnos en estos proyectos, porque es nuestra voluntad, eso es lo que queremos, servir. Estamos donando de nuestro tiempo, estamos renunciando a tener, por ejemplo, por un tiempo un salario, estamos renunciando a vivir lejos de nuestra familia, estamos renunciando a nuestro confort y apostándole, estamos apostándole a incomodarnos un poco, pero a apuntarle a ese proyecto de la obra que es ir al encuentro por el otro. Entonces, desde la coordinación de ALDE, de esta acción de egresados a la lista de pastoral, eh, le estamos dando mucha fuerza a eso. Entonces, es un proyecto que hoy que me apasiona mucho, que le estoy dando el corazón a esto. Entonces, ¿qué proyectos a futuro? Me miro pues dentro de la pastoral, sí, aportándole mucho más a la pastoral, al distrito, a mi institución, ¿por qué no de pronto en algún momento ser el coordinador de alguno de los colegios que maneje todos los procesos pastorales? Me lo sueño, ¿sí? Entonces, es otra forma de formar y educar también, ¿sí? Ya no estaría desde el aula, por ejemplo, pero estoy también acompañando muchísimos procesos más a nivel institucional que ya implican maestros, personal de la institución, eh, muchos ejes que hay que tratar dentro de una coordinación, por ejemplo, de la pastoral, ¿sí? Eso serían como las miras, pero un proyecto educativo, que es lo general ahí, por ahora, no tengo otros proyectos o decir me quiero encaminar por otra profesión o algo, no tengo No, ahorita como ese pensamiento. tienes bastante trabajo con este proyecto, con esta responsabilidad de coordinador de ALDEP. Bueno, pues por ahora lo que trabajamos es dentro de nuestro distrito, ¿sí? Que es el distrito de la Salle Norandino, que estamos los tres países, Ecuador, Venezuela y Colombia. Ujú, Eh, Hay que pensarlo, claro, hay que pensar en cómo, cómo también trasladar ese movimiento a otros distritos, ¿sí? ujú. Es un proceso ambicioso, sí, puede ser muy ambicioso, pero que hay que pensarlo. Igualmente, yo me hablo mucho, por ejemplo, con los hermanos que manejan la RELAL. En los otros distritos también hay muchos movimientos de egresados. Sí, ya hay movimientos muy consolidados, hay muchas asociaciones, que también es el camino por el cual nosotros queremos transitar en algún momento de ser Ujú, una asociación más al servicio de lo educativo, de la educación lasallista. Es como nuestros proyectos o nuestras ambiciones. Pero claro, hay que pensar en cómo poder también trasladar a lo internacional desde los otros distritos y también llenarnos por ejemplo, de otras experiencias también, ujú. porque quizás apenas nosotros apenas llevemos unos cuantos ladrillos, pero en otros distritos ya llevan un edificio completo. No conocemos también, ¿cierto? Claro. Entonces, es cuestión Ujú, de indagar, ujú, ¿sí? Bueno, cómo aportamos o cómo nos pueden aportar también a nosotros. Por ejemplo, inclusive la forma en la que se direcciona la pastoral juvenil y ocasional en los distritos es muy diferente. Inclusive me atrevería a decir que en Ecuador también, cuando se hizo la combinación de los países, nosotros en Colombia teníamos un proceso muy diferente a Ecuador, que poco a poco el modelo de Colombia fue permeando al de Ecuador y ya se fue como eh, armonizando en los tres países, ¿cierto? Entonces, como antes eran tres distritos diferentes, cada distrito tiene su estilo, ¿cierto? Su ujú. forma de llevar la pastoral. Entonces también me imagino que otros distritos también tendrán sus dinámicas muy diferentes. Juan Pablo, ha sido un placer haber conversado contigo esta noche. Muchísimas gracias por toda esa información que nos has dado, la historia de tu vida, te formaste, cómo decidiste ser maestro. Creo que es algo muy interesante. Creo que Dios está en tu camino guiándote para que sigas ayudando, porque eso es lo que tu corazón te pide y te hace feliz. Claro, no, muchísimas gracias a vos, Giovanni, que me extendiste esa invitación. Eh, Cuando es hablar de la Salle, de contar mi experiencia que me ha transformado,
bienvenido sea, ¿sí? Y si mis palabras ayudan a motivar también, a orientar a otros lasallistas y escuchar también como esas experiencias y también enorgullecernos de ser lasallistas, porque para mí esto es un orgullo que ha transformado por completo mi vida, no solo personal, sino familiar, laboral y muchas otras esferas como del ser humano. Entonces, gracias por esa oportunidad, por conversar un ratico y bueno, esperemos que alguna vez nos podamos conocer en persona también, intercambiar otras ideas más también en la Salle. Muchísimas gracias. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. El proyecto de vida es conocer mucho, conocer muchas partes de mi país. Quiero cansarme de conocer mi país y luego ya eh, traspasar fronteras, ¿sí? También soy senderista, hago trekking, me gusta caminar la montaña, ir a cascadas, charcos, lagunas. Me apasiona mucho salir los fines de semana a caminar, a conocer nuevas tierras, a conocer las selvas, también bosques. Me parece que tengo una conexión muy interesante con la naturaleza. Sí, me parece que la conexión con la naturaleza hoy en día es tan fundamental y que es una raíz que nos identifica a nosotros los seres humanos, ¿sí? Esa conexión con la naturaleza y con la tierra, ¿sí?